Muy buen día, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 3 de la unidad de aprendizaje Química 2. El título de la práctica es Propiedades físicas de los hidrocarburos, densidad y viscosidad. El propósito de esta práctica, jóvenes, es que ustedes comparen experimentalmente la densidad y la viscosidad relativas de varias mezclas de hidrocarburos. Ese es el propósito de esta práctica. Con esta práctica vamos a complementar el tema justamente de densidad y viscosidad que forman parte de propiedades físicas de los hidrocarburos. Muy bien. Para ello, jóvenes, hay que entonces tener bien claro algunos conceptos previos que forman parte del fundamento de esta práctica, ¿sí? Bueno, como primer lugar, pues hay que entender que un hidrocarburo, para empezar, ¿qué sería? Efectivamente, sería un compuesto orgánico. Eso es lo que es un hidrocarburo. ¿De qué está formado? Específicamente está formado de elementos como el carbono y el hidrógeno. Eso es justamente con lo que quiero iniciar con esta práctica. Además, hay que entender que en esta práctica lo que nosotros vamos a analizar y estudiar son sus propiedades físicas de los hidrocarburos. Y entonces, recuerden que una propiedad física son aquellas en las que justamente su comportamiento del compuesto orgánico no se altera, ¿sí? No se altera la composición, es decir, no hay cambios. Entonces, eso es lo que vamos a tener que analizar justamente en esta práctica. ¿Cuáles son esas propiedades que tenemos que tomar en cuenta, esas propiedades físicas? Bueno, sería puntos de ebullición, puntos de fusión, densidad, viscosidad y solubilidad. En esta práctica solamente nos vamos a enfocar en propiedades físicas generales, específicamente densidad y viscosidad. Entonces, para ello, bueno, hay que recordar qué es densidad. Y la densidad, estamos hablando, ¿sí?, que ahí está, la densidad va a ser igual a la cantidad de materia presente en un cuerpo sobre unidad de volumen. Efectivamente, entonces pues va a ser igual a masa sobre volumen, ¿sí? Justamente eso es lo que vamos a medir con la densidad. Ok, ¿qué más? ¿Cuáles serían esas unidades con las que vamos a justamente a medir la densidad? Bueno, pues en realidad la densidad, la masa, ¿sí? La masa, ¿qué unidades son las que vamos a manejar? Pues puede ser en kilogramos, puede ser en gramos, ¿sí? Y bueno, finalmente nosotros vamos a ocupar la unidad de gramos en masa, ¿sí? Y el volumen se puede medir en litros o se puede medir en centímetros cúbicos, en esta ocasión nosotros, o en mililitros también, ¿sí? O en mililitros también. Entonces, en esta ocasión, nosotros podemos utilizar la unidad del volumen, ya sea en mililitros, o también que lo utilicemos en centímetros cúbicos, ¿sí? También, de repente, la unidad del volumen la podemos ocupar en litros, ¿sí? Así como la masa en gramos, también se puede medir en kilogramos. Entonces, bueno, ya va a depender del experimento, de que nos convenga qué unidades vamos a tomar. Y bueno, eso es densidad, ¿sí? Otra propiedad física que vamos a analizar justamente en esta práctica es lo que es la viscosidad. Que la viscosidad, bueno, finalmente este término se describe la resistencia justamente al flujo de líquido, ¿sí? Eso sería la viscosidad. Y bueno, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta como fundamento teórico en esta práctica.
Bien, jóvenes, pues para poder realizar esta práctica vamos a requerir y a necesitar materiales y reactivos. Vamos a comenzar explicando que vamos a utilizar 4 probetas, ¿sí? Estas 4 probetas que vamos a utilizar son de 50 mililitros, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 probetas. Posteriormente, la práctica nos indica que tenemos que utilizar una balanza granataria, pero en su lugar vamos a utilizar una balanza digital, ¿sí? Esa es la que vamos a utilizar para facilitar el trabajo. Ahora bien, vamos a utilizar un cronómetro. El cronómetro que vamos a utilizar va a ser de nuestro celular. Ese es el cronómetro que vamos a utilizar para poder realizar la práctica. Además, nos piden que utilicemos espátulas y esta es la espátula. Vamos a utilizar 3 espátulas. Además, tenemos que utilizar 5 tubos de ensayo, ¿sí? De ensayo con tapón de corcho. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? De los cuales también, bueno, hay que mencionar que van a estar justamente colocados en una gradilla. Y los reactivos, jóvenes. Los reactivos que vamos a utilizar es, en primer lugar, aceite mineral. Vamos a utilizar aceite lubricante casero, también aceite de motor, así como parafina y agua destilada. Esos son los reactivos que vamos a utilizar, jóvenes, en esta práctica. Bien, jóvenes, ustedes saben que el propósito de la práctica es que conozcamos algunas propiedades físicas de algunos hidrocarburos, ¿sí? Y antes de entrar así definitivamente a lo que es la densidad y la viscosidad, vamos a conocer algunas propiedades físicas adicionales. Bueno, ustedes en su práctica tienen esta tabla, esa es la que tienen que ir llenando de acuerdo a las propiedades que vamos a ir mencionando, ¿sí? Entonces, en el tubo A nosotros tenemos, ya les mencionaron, el aceite mineral, ¿sí? Y entonces ustedes ya deben de tener este dato, cuántos carbonos hay en las cadenas de estos hidrocarburos. Y bueno, podemos ver su estado físico es líquido, tenemos un líquido y su apariencia pues es transparente, ¿ok? El olor, vamos a ver, pues los aceites no huelen así como muy agradable, pero bueno, lo usan en las pompis de los bebés, así que huele más o menos, ¿sí? Tenemos para el tubo B el aceite casero, es de color amarillo, y de igual manera este dato ya ustedes deben de tenerlo. Su estado físico pues es líquido, podemos ver es un líquido viscoso, pero es líquido, y la apariencia de igual manera es transparente, pero es un tono amarillo, ¿sí? Tiene color. Tenemos el tubo C, que es aceite para motor. Bueno, ustedes escriben el dato. Estado físico también es un líquido bastante viscoso, pero es líquido. Y su apariencia pues de igual manera es transparente, si ustedes pueden observarlo, es transparente, pero tiene un color amarillo oscuro, marrón. Bueno, ustedes pueden decidir qué color. Finalmente, la parafina, que está en el tubo D, es esta. Su estado físico, como pueden ver, es un sólido. Ahora, la apariencia pues es blanca, ¿sí? Ese es su color de la parafina. De hecho, no tiene olor, ¿ok? La usamos en las velas y a menos que les pongan un aceitito de esencia, bueno, va a oler, pero la parafina no tiene olor. Y el último tubo es agua. Si veamos qué diferente se ve el agua. Obviamente aquí no hay nada porque el agua no contiene carbonos. Su estado físico que tenemos aquí, el agua es líquida. Y bueno, apariencia pues igual es transparente, no tiene olor el agua. ¿Okay? Bueno, ya conocimos algunas propiedades físicas,
de estos hidrocarburos que vamos a seguir trabajando en la práctica. Jóvenes, en el experimento anterior se observaron propiedades físicas generales. Ahora vamos a analizar específicamente una propiedad física que se llama densidad. La densidad, como ya se los había platicado en el fundamento teórico de la práctica, la densidad es igual, ¿no?, a la cantidad de materia que posee un cuerpo sobre unidad de volumen, ¿sí? Entonces, la fórmula que nosotros vamos a necesitar para hacer el cálculo y el análisis de la densidad de los materiales, de los reactivos, es justamente esta, ¿no? Densidad igual a masa, ¿sí?, sobre lo que es el volumen, ¿sí? Ahora bien, las unidades, las que nosotros vamos a manejar, ¿sí?, de masa, la unidad sería en gramos, ¿sí?, gramos sobre lo que es el volumen que lo vamos a manejar nosotros en mililitros, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar los reactivos que utilizamos en el primer experimento, que es aceite mineral, el aceite casero, aceite para motor, agua y parafina. En este experimento vamos a utilizar 5 mililitros de cada uno de estos aceites y 5 mililitros de agua. Previamente se tuvo que haber pesado la masa del tubo vacío que va a contener justamente cada uno de esos reactivos, y esa masa ya está aquí registrada, ¿sí? Por ejemplo, el tubo que contiene al aceite mineral, que es el tubo A, aquí está el tubo A, ¿sí?, tiene una masa de 22.6 gramos, ¿sí? La masa del tubo B es de 26 gramos, que es donde se contiene el aceite casero, ¿sí? La masa del tubo C, que es el que contiene el aceite para motor, ¿sí?, tiene una masa de 25.3 gramos. Y la masa del tubo E, que es la que contiene el agua, tiene una masa de 23.2 gramos. ¿Por qué se hizo previamente esta medición? Porque nosotros queremos en gramos, ¿sí?, queremos medir en gramos la masa justamente del material, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pesar ya los tubos con el material, ¿sí?, que contiene cada uno de ellos. Y entonces nosotros lo que vamos a realizar con ello es una resta, ¿no? Vamos a restar la masa justamente del tubo con el material menos la masa del tubo vacío, para entonces calcular la masa del material, ¿sí? Es decir, la fórmula o la diferencia que nosotros vamos a realizar es igual a lo siguiente. Lo voy a colocar de este lado. Vamos a colocar la masa del tubo con material, le vamos a restar la masa del tubo vacío. Esa es la operación que vamos a realizar nosotros para posteriormente calcular la densidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el volumen. El volumen aquí lo tenemos, 5 mililitros de cada una de estos reactivos, de cada uno de estos reactivos. Nos hace falta entonces su masa, y la masa la vamos a calcular de esta forma. Bueno, y entonces nosotros vamos a pesar cada uno de esos tubos con el material para calcular esa diferencia. Entonces, este es el tubo A. El tubo A, si yo lo coloco, va a ser igual a 26. Está variando 26.8 gramos. Entonces colocamos nosotros justamente 26.8 gramos. Ahí está mi primera medida. Segunda medida, esperamos a que se recupere la balanza. Ok, ya se recuperó. Tubo B, aceite casero. Entonces, si lo pesamos, el aceite casero
El aceite casero me da 28.2 gramos. Entonces colocamos 28.2 gramos. Listo. Ese es mi tubo B, aceite casero. Posteriormente, el tubo C, aceite para motor, ¿sí? Vamos a pesarlo. Ahí está. Lo pesamos y nos va a dar igual a 29.6. Colocamos 29.6 gramos, ¿sí? Ese es el tubo C, aceite para motor. Y finalmente el tubo E. El tubo E es agua, ¿sí? 5 mililitros. Entonces vamos a ver cuánto pesa el tubo E. El tubo E va a pesar 28.1 gramos. 28.1 gramos. Entonces con esto ya nosotros podemos calcular la diferencia y poder calcular la masa real de cada uno de estos reactivos. Entonces, si hacemos el cálculo, aquí está nuestra magnífica calculadora científica que nos salva siempre la vida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la resta. Voy a hacer el del aceite mineral. Entonces, el tubo A lo voy a colocar de este lado. El tubo A, ¿sí? ¿Cuál va a ser la masa del tubo A del aceite mineral? Bueno, pues yo voy a restar 26, ahí está, 26.8 menos la masa del tubo vacío, que sería 22.6, y esto va a ser igual a 4.2 gramos. Eso significa que la masa del aceite mineral, ¿sí?, que son 5 mililitros, tiene una masa de 4.2 gramos. Tubo B, hacemos exactamente lo mismo. En el tubo B es 28.2 gramos menos 23, y esto va a ser igual a 5.2 gramos. Listo. Tubo C. Nos vamos rápidamente con el tubo C. En el tubo C es 29.6 gramos menos 25.3, 4.3 gramos de diferencia. Entonces esa es la masa del aceite para el motor. Por último, el tubo E que contiene el agua. Entonces es 28.1 menos 23.2 igual a 4.9 gramos. 4.9 gramos. Perfecto. Tenemos las masas de cada uno de esos reactivos, y ahora sí, su trabajo, ¿cuál va a ser, jóvenes? Su trabajo va a ser calcular la densidad. Yo voy a realizar el primero, ¿sí? Y con ese ejemplo ustedes van a tener que calcular los otros tres. Voy a realizar el del aceite mineral. El aceite mineral, que es el tubo A. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahí? Fíjense, colocamos densidad del tubo A. Va a ser igual a masa sobre volumen. ¿La masa la tengo? Sí. La masa del tubo A o del aceite mineral es 4.2 gramos. Entonces colocamos 4.2 gramos, y el volumen ya lo teníamos, 5 mililitros. Entonces colocamos 5 mililitros, y esto va a ser igual, si nosotros hacemos la división, bueno, la división es igual a 4.2 entre, ¿sí?, 5 mililitros. Le damos un igual, y esto va a ser igual a 0.84, ¿sí? Esto va a ser igual a 0.84 gramos sobre mililitro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos en el aceite mineral, por cada mililitro, tenemos 0.84 gramos de ese aceite mineral. Eso es lo que quiere decir la densidad, ¿sí? Su trabajo va a ser calcular el B, el C y el E. Muy bien, jóvenes, pues vamos a hacer la segunda parte del experimento de densidad. En el primer experimento nosotros calculamos la densidad de materiales que estaban en estado líquido, pero la pregunta sería, ¿cómo calcular la densidad de materiales que están en estado sólido? Bueno, para ello vamos a ocupar entonces el material que es
la parafina. Muy bien, para poder medir la densidad de la parafina, para empezar necesitamos medir la masa de la parafina y para hacerlo vamos a ocupar nuestra balanza digital. Hacemos la medición y es igual a 2.8 gramos. Entonces vamos a anotar la masa de la parafina, que es 2.8 gramos. Y entonces, ¿cómo vamos a medir el volumen? Bueno, para poder medir el volumen de, por ejemplo, de este trozo de parafina, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Para empezar, necesitamos agregar agua en una probeta. Esta probeta, que es de 50 mililitros, nosotros agregamos 20 mililitros de agua. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros agregamos este material que está en estado sólido? Vamos a observar que el volumen se va a desplazar hacia arriba, y eso es justamente lo que vamos a medir. Cuando agregue yo la parafina, se van a dar cuenta que se desplazó. Yo tenía 20 mililitros de agua. Veamos cuánto se desplazó. Se desplazó 3 mililitros, ahorita está en 23. ¿Sí? Entonces voy a anotar justamente ese volumen, porque estoy calculando el volumen de agua desplazado al agregar la parafina, y entonces son 23 mililitros. Entonces voy a calcular otra vez una diferencia, ¿sí? Es decir, vamos a calcular esa diferencia de, por ejemplo, delta V, que es el cambio de volumen. Y entonces esto, lo que tendríamos que calcular es el volumen final menos el volumen inicial. Entonces el volumen final son 23 mililitros menos el volumen inicial, que sería 20 mililitros. Y entonces el volumen, ese cambio de volumen que hubo, pues la diferencia es de 3 mililitros. Eso significa que el volumen de la parafina, de este trozo de parafina, es de 3 mililitros. Y entonces a ustedes les va a tocar calcular justamente la densidad, que va a ser igual a la masa sobre el volumen. La masa ya la tenemos, el volumen ya lo tenemos. Ahora les toca calcular. Bien, jóvenes, vamos por la última parte, que es la determinación de la viscosidad relativa. Como podemos ver ahí, es una medición pues muy empírica de cómo es la viscosidad, pero nos va a dar una muy buena idea de cuál de esos materiales es más viscoso, es decir, cuál fluye más o cuál fluye menos. Entonces, bueno, tenemos los tubos de las sustancias que hemos venido manejando, ya las conocemos, ahí están enlistadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ustedes notarán, los tubos están prácticamente llenos. Los vamos a invertir para tomarles el tiempo en lo que tarda esa burbujita en pasar el tubo, ¿sí? Entonces vamos a tomar tiempos. El maestro Marco nos va a ayudar en tomar el tiempo, ¿sí? Si ustedes quieren ir tomando el tiempo, pueden hacerlo también. Entonces, listos, empezamos. Tenemos que hacer una repetición de 3 veces. Así que empezamos. Tubo A, que es el aceite mineral. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3. ¿Listo? Hasta ahí. Ok, es un segundo. Un segundo. Vamos a netarle aquí un segundo. Muy bien. Ok, segunda vez. Vamos. ¿Listo? 1, 2, 3. 80 milisegundos. Punto 8. Ok. Tercera y última medición. 1, 2, 3. Punto 7. Que cada vez esta burbuja muy veloz, cada vez. ¿Sí? Bueno, ahí están los tiempos. Punto 8 le vamos a dejar, ¿no? Vamos ahora con el B, que es el aceite casero. Vamos a ver
qué tanto se tarda la burbujita, ¿sí? ¿Listo? 1, 2, 3. 1.1. Vamos la segunda vez. ¿Listo? 1, 2, 3. 1.3. Vamos con la última repetición. 1, 2, 3. Y 1 segundo. 1 segundo. Bien, hemos medido el aceite casero. Vamos con el aceite lubricante, el aceite de motor. ¿Listo? 1, 2, 3. $3.5 segundos. Mucho la diferencia. Sí. Notaron que se va haciendo cada vez más lenta esta burbuja. Vamos segunda vez. 1, 2, 3. 3.4. Bien. Última vez. 1, 2, 3. 3.3. Bien. Vamos con el agua. Es el último líquido que vamos a medirle viscosidad. ¿Listo? 1, 2, 3. 0.7. Vamos. 1, 2, 3. 0.7. Y última vez. 1, 2, 3. 0.8. Bien, jóvenes, el terminar esta tabla les corresponde a ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Sacar un promedio de los tiempos, ¿sí? Y entonces aquí van a poner el orden de viscosidad. ¿Cómo? Escribirle el número 1 al que se llevó más tiempo, ese es el más viscoso. Y en ese orden 1, luego el 2 era el menos, el 3 el menos y hasta el último, pues el que fue muy rápido, ¿sí? Que sería el menos viscoso de los 4. Ustedes tienen que ordenarlo, ya ustedes se guiarán por las indicaciones de su profesor. Bueno, jóvenes, pues así finalizamos la práctica número 3. Espero que haya sido de su agrado y para finalizar, recuerden que tienen que contestar el cuestionario que viene al final de su práctica, tienen que realizar sus conclusiones y finalmente retroalimentar con su profesor o profesora. Muchas gracias.